Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Esto que nos parece extraño, a mí me parece más extraño, porque es la primera vez que tengo una reunión presencial desde la pandemia. Así que me alegro de verles. Unos hermanos de la congregación nuestra hemos visto, muy de a uno en alguna ocasión, pero es la primera vez que veo una multitud. Les decía que los hermanos de la congregación están por tener su reunión en este momento y intentaré llegar para el amén de ellos también. Bueno, muy agradecido a los pastores que me han invitado. No lo dudé cuando me dijeron si podía estar compartiendo la palabra. Así que voy a intentar compartir con ustedes algo que viene dando vuelta hace un tiempo en mí y sigo leyendo este párrafo de la Escritura y me dan ganas de seguir profundizando. Así que hoy voy a compartir con ustedes un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. El contexto de estas palabras de Jesús fue en el medio de la gente y en el medio de un hecho milagroso que fue la sanidad de un ciego, al cual en ese momento le conocían porque era el ciego conocido del barrio, del lugar, y que frente a semejante sanidad muchos se alegraron y maravillados daban gloria a Dios y otros buscaban explicación por qué alguien le había sanado en el día de reposo. Así que en este contexto Jesús dice estas palabras: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Qué figura tan rica, qué ejemplo tan grande que da el Señor acerca de lo que Él es y de lo que son sus hijos, sus ovejas, a quienes Él vino a buscar. Dos posiciones muy bien marcadas por Jesús. Él habla de un ladrón y salteador que entra por otra parte y arrebata las ovejas. Y por otro lado, el buen pastor, el dador de la vida, el que nos da vida y vida en abundancia. Dos posiciones, ¿no? Haciéndole entender a la gente que le escuchaba que no le entendía bien lo que él quería dejarles. Él le quería dejar una enseñanza, les quería dejar algo que hasta ese momento era difícil de entender, con un ejemplo, con una simbología, con una alegoría de las ovejas, del pastor, de los pastos, de la puerta. Y aún sin entenderle, él les sigue explicando y sigue ahondando en ese ejemplo. Son palabras que salieron de la boca de Jesús. Solo el hecho de pensar que el Hijo de Dios, Jesús, dijo estas palabras para que hoy, después de tanto tiempo, podamos nosotros compartirla, ahondar en estas palabras, en este ejemplo y tomarlo para nosotros, a mí me llena de confianza. A mí me llena de alegría saber que de la propia boca de Jesús sale esto, salen estas palabras, la certeza que podemos tener para descubrir esa vida en abundancia que Él nos habla. Y resume todo esto, aunque había gente que escuchaba que era complicada, ¿no? Siempre hay gente complicada, le daba un ejemplo simple que ellos podían palpar, podían ver, ¿no? Por ahí a nosotros, que somos gente más bien de ciudad, nos cuesta entender, ¿no? Las ovejas, el redil y todo eso, pero para ellos era tan común. Yo supongo que en el lugar, y esto me lo imagino, ¿no? Que él estaba hablando, quizá a unos metros allí, se podían ver ovejas. Era muy fácil, quizá él ese ejemplo lo toma de lo que él veía. Rediles de ovejas, pastores, y con tanta simpleza explica algo que aún la gente que no le creía no lo entendía. Así que nosotros como ovejas, ¿no? Que la oveja es un animalito sencillo. Todos sabemos que es uno de los animales más dóciles, más sencillos. Así como es sencillo, sigue al pastor. Y qué ejemplo hermoso que tenemos nosotros de poder seguirle al Señor. Bueno, de todo este párrafo yo quiero destacar algunas frases, seis frases cortitas tomadas de aquí, de este texto que quiero ir ahondando, explicando. La primera está en el versículo 2, y es muy obvia, ¿no? Que Él es el pastor. El pastor es aquel que va adelante y guía, ¿no? Y dice que el portero le abre la puerta para entrar al redil y buscar a sus ovejas, las cuales conoce. Él conoce las ovejas que va a buscar.
es el pastor, es por decir así, el dueño, el que le siguen, el que hace con las ovejas, el pastor. De esta forma, él buscando a sus ovejas también las libra, en ese momento las libra del enemigo. Las cuida, las guarda. Las ovejas se sienten protegidas estando cerca del pastor, siguiéndola. Están seguras que si llega a venir algún animal, a arrebatar o algún ladrón, el pastor va a cuidar. Así como hacía el rey David. ¿Se acuerdan del rey David? Frente al gigante, él decía, no, pero cuando viene un león o un oso, yo con mis propias manos agarro a ese animal y defiendo mis ovejas. Entonces, esa es la figura del pastor con nosotros. Ese es el pastor que nosotros tenemos, un pastor preparado para defendernos, salvarnos en toda circunstancia. Jesús se presenta un día a nuestras vidas y hace eso. Nos saca de un lugar y nos lleva a caminar con Él. Nos lleva a alimentarnos con pastos delicados. Y con mucho respeto lo hace, no lo hace por la fuerza. El que entra por la fuerza y por otro lado es el ladrón y el salteador. Jesús entra muy respetuosamente, llama y las ovejas le siguen. Y aparte dice la Escritura que la llama por su nombre. Si yo les digo en este momento que ustedes recuerden el momento en el cual se convirtieron al Señor, que alguien le habló del Señor, o quizá los más jóvenes hicieron una decisión por el Señor, si piensan un poco, van a recordar de alguna forma al Señor llamándole. Muchos han escuchado su propio nombre pronunciado por el Señor, con voz audible o no, o en sueños, o predicando a alguien, han entendido ese llamado y han dado ese paso de seguir, ¿no? Y le hemos dicho al Señor, heme aquí, aquí estoy. Es la voz del Señor llamándonos, ¿no? Para no hacer tan místico esto, no todos escuchamos nuestro nombre de la boca del Señor, pero de alguna manera podemos decir que Él nos llamó y que Él nos habló y pudimos escuchar que Él nos habla, nos dice algo. Una experiencia única, una experiencia propia, personal. Quizá el Señor haya llamado a toda tu familia, pero te llamó a vos. Te llamó a vos, te habló a vos. Hay un trato personal con el Señor. Nadie puede seguir al pastor si no escuchó que le nombró. No se puede seguir. Uno no puede ser simpatizante en este redil del Señor. Tiene que sentirse parte, ¿no? Y Él es nuestro pastor y somos parte de su rebaño. ¡Aleluya! ¡Amén! Un día te buscó, un día te llamó por tu nombre, ¿no? Te nombró, te dijo, Juan, Pedro, Rosita, vení, seguime, y diste el paso de fe. Y es un paso de fe que damos todos los días. Hay que revalidar ese paso de fe todos los días. Cuando uno se encuentra con alguien apartado, dice, sí, yo creo, yo iba a la iglesia, pero hay que revalidar eso todos los días. Hay que escuchar la voz del Señor y poder decirle, ahí voy, Señor, ahí te sigo. Aunque sea la última ovejita del rebaño, pero yo quiero seguirlo y yo quiero poder escuchar la voz. Y si no lo escucho porque estoy lejos, quiero apurarme y correr un poco más hasta oír lo que Él nos va diciendo. Así que si le oíste al Señor y le seguiste, Él es tu pastor. Él es tu pastor. Nosotros somos pastores, pero no somos el pastor. Somos pastores, el único es Él. No sé cómo se explica, pero
es Él el pastor. ¿Amén? ¿Me entienden? Él es el pastor. Él es el buen pastor. Amén. Todo lo demás es ladrón y salteador. Todo lo demás es fariseo. Todo lo demás es legalista. Todo lo demás no sirve. Es religión. Sirve seguirle a Él. Sirve poder escucharle. Otra frase que está en el versículo 4, los que tienen sus Biblias, dice que el pastor va delante de las ovejas. Él va delante. No va atrás, no es un arriero, es un pastor. Va adelante. Ir adelante para que otros sigan da seguridad. Si yo sé que alguien va delante mío, a mí me da seguridad. Si yo sé que otro conoce el camino y me va marcando, me va conduciendo, a mí me da seguridad. Es señal de liderazgo, de alguien que sabe, que conoce el camino, de que me conduce a un lugar seguro. Bueno, ese es el pastor que tenemos. Va adelante, va adelante. No hay duda, no lo podemos perder de vista. No sería tan complicado, tan difícil. Para el mundo es difícil, es complicado. ¿A quién sigue? ¿Qué religión? ¿De qué forma? Para nosotros es simple, no es tan complicado. Hay que estar a un tiro de piedra, ¿no? Que era una medida bíblica para poder escucharle. Si estoy tan lejos que no le escucho, ahí tengo problema, tengo que apurarme. Así que si estás rezagado y un poco lejos y ya no escuchás bien la voz del pastor, tenés que ir un poco más rápido y encontrar el espacio para estar cerca, para poder escuchar lo que él dice. Porque el problema es cuando nos perdemos, cuando estamos lejos, tan lejos que no le podemos ver ni escuchar. Así que él va adelante. Eso hace Jesús, nos va guiando, ¿sí? Nos conduce, toma la delantera, toma la vanguardia. Así que a pesar de tantos problemas, de tantas distintas miradas que hay en este tiempo, tené paz, tené tranquilidad, porque Él va adelante. Si podemos escuchar su voz, va adelante, no nos vamos a perder. Así que para seguirlo hay que agudizar el oído. Hay que poder agudizar el oído y saber lo que Él nos viene diciendo y no distraernos con otras voces. Voces hoy por hoy hay por todos lados. Uno escucha voces hasta en la sopa, mire, aunque no sea sopa de letras, hasta la sopa parece que habla, opina, todos son sabios, todos son médicos ahora, todos son infectólogos. Voces hay por todos lados. El enemigo tiene muchas voces, pero muchas, hermanos, que hablan en todos lados, pero hay que agudizar el oído y no distraernos. Y al caminar con Él, también somos obedientes al escucharle, ¿no? Porque le escuchamos y le seguimos. Así que Él es el pastor y Él va adelante. Otra frase que está en el versículo 5 dice: más al extraño no seguirán, sino huirán de él. Las ovejas huirán de los extraños. Así que cuando hay algo extraño, la actitud de la oveja tiene que ser huir. Y ahora vamos a ver cómo nos podemos dar cuenta. Porque en esas distintas voces, que es imposible evitar, escuchar, lo que sí es posible es poder reconocer la voz del pastor, como cuando en la época de antes teníamos las radios con sintonizador, ¿no? Así se dice, que uno sintonizaba y por ahí se mezclaban ahí 2 emisoras o 3 y uno va sintonizando, ¿no? En la medida ahí
finita y poder escuchar la voz del Señor entre tantas voces. Vamos a poder reconocerle. La voz del extraño es una voz rara, es una voz distinta, es una voz que no nos da confianza, que suena diferente, es una voz que no tiene amor. A mí me gusta prestar atención cuando a veces para los chicos se hacen títeres, por ejemplo. ¿Vieron? Los títeres las voces son tan diferentes, ¿no? Las voces de los buenos y de los malos. Bueno, así es la voz del extraño. Es una voz que resuena rara, que ya parece que es una persona mala, ¿no? Para los niños. Algunos se ponen a llorar, ¿no? Frente a la voz de alguien malo. Bueno, esa es la voz del extraño, del enemigo, del ladrón, del salteador. Y esa voz te deja librado a tu suerte. Hacer lo que te parezca. Hacer lo que vos entiendas. Y acá quiero detenerme para decir esto, porque hay una voz muy fuerte humanista que te hace tomar la decisión que tu corazón te diga, por ejemplo. Y tu corazón, días antes, estuvo bombardeado con ideologías mundanas, satánicas, perversas, y después te dice, haz lo que tu corazón te diga. Una voz sucia, una voz rara, una voz mala, que no debe escuchar la oveja del Señor. Afinar nuestros oídos y huir de los extraños, huir. La mamá y el papá cuando enseñan al niño no acercarse tanto a los extraños, a los que no conocen, no tomar cosas, no comer si le convidan, qué sé yo, todos los consejos sanos que la mamá le suele dar al nene cuando es chiquito sobre los extraños. Es lo que la palabra también nos enseña, la palabra del Señor. Cuidado con lo extraño. En la sencillez de la oveja, la sencillez que tiene, hace una cosa frente a la voz del extraño, huye. Huye, no le sigue, no sigue a cualquiera. Así que no perdamos tiempo en este momento. Huyamos frente a la voz de los extraños, frente al planteo humanista del mundo, podamos tener la actitud de huir y de escuchar al Señor. Otra frase que está en el versículo 9 que hemos leído, dice el Señor, ampliando ese ejemplo de que Él es el pastor, dice que Él también es la puerta. Así dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y dice algo, miren, entrará y saldrá y hallará pastos. Y esta frase me quedó dando vueltas, ¿no? Eso de entrar y de salir. Si bien siempre uno está en la presencia del Señor, tenemos la libertad para entrar y salir en cuanto al Señor. En toda nuestra vida podemos recurrir a Él cada vez que necesitamos. Y dice que Él es la puerta, ¿no? Y tengo un ejemplo que se me vino cuando hace muchos años construí mi casa en un lugar de la casa, en el comedor, me sugirieron poner dos puertas, que una iba hacia el garage de la entrada del auto y otra iba hacia el lavadero. Así que ahí estaba mi cocina-comedor, que es un poquito alargada, si alguien conoce mi casa, es alargada, y había dos puertas que estaban cerca relativamente. Yo en mi inexperiencia, joven, bueno, compré las puertas y ahí el albañil me colocó las puertas. Una iba hacia un lado, la otra hacia el otro. Pero la realidad era que una puerta yo no la usaba nunca. Usaba una sola, porque del mismo lavadero pasaba al garage, así que era el camino obligado. Había una puerta que estaba, pero que no
no se usaba. Y encima ustedes vieron que en un lugar donde hay una puerta uno no puede poner nada ahí, porque supuestamente pasa por ahí. Entonces tenía menos lugar todavía. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? La puerta es puerta cuando se usa. Si no se usa, no es puerta. Y esto era teoría, era teórica la puerta, ¿no? Vieron que hay teoría y hay práctica. Uno puede saber mucho, pero si lo que sabe no viene acompañado de la práctica, es como que falta algo, ¿no? Entonces ahí estaba mi segunda puerta, muy linda, lustrada, con el picaporte, pero no se usaba la puerta hasta que un día me cansé y la saqué. Dejé una sola, y es el día de hoy que tengo una sola, ¿no? Obviamente. La puerta es para usarla, hermano. Es para pasar. ¿De qué sirve una puerta que no se va a abrir? Dice el Señor, el que por mí entrare será salvo. Y esto no es teoría, esto es práctica. Para ser salvo hay que entrar por la puerta, hay que pasar, hay que usarla, hay que entrar y salir. Yo entro por una puerta porque sé dónde voy, estoy seguro, me da confianza. Sé lo que hay de un lado y del otro, entro y salgo con total confianza. No hay otra condición, no se puede mirar la puerta, reconocerla y no usarla, no sirve. La puerta es para pasar, es para entrar. Y si el Señor te llamó, no podés permanecer indiferente, hay que seguirlo. Amén. Entrará, saldrá y hallará pastos. Siempre que tengas hambre, tenés que pasar por la puerta. Vas a encontrar los mejores pastos, la mejor comida. Lo mejor que necesitas está en esa puerta, está en Jesús. Así que vayamos a comer con libertad los delicados pastos, no comida chatarra, ¿eh? La comida chatarra hace mal. Por ahí te llena, te sacia, pero te hace mal. Trae consecuencias. Consecuencias que uno no percibe al principio, pero al final sí. La comida extraña no alimenta, hace mal. Otro punto, el número 5 en el versículo 10, dice que Él nos da vida en abundancia. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida del Señor es para tenerla en abundancia. La vida del Señor no es para tener un poquito. El Señor nos quiere llenar de su vida, darnos en abundancia, porque en la abundancia del Señor está la seguridad, hermanos. Hay seguridad en la abundancia del Señor. No te conformes con poquito. Lo poquito no te va a salvar. Te va a salvar la vida en abundancia del Señor. Él no es mezquino. Mira, cuando hay abundancia, por ejemplo, riqueza, ¿no? Vamos a decir plata, hay de todo, no falta nada. ¿Vieron la persona que tiene abundancia? No le falta nada. Al pobre tiene que ir administrando lo poquito. Entonces en la abundancia uno echa mano, tiene recursos, no hay límites en la abundancia. Y en el Señor no hay límite. Y cuando hay muy poco, hay límites, hay pobreza. En lo espiritual hablo, cuando hay poco. Cuando uno tiene poquito y no sabe qué hacer y ora al Señor y le pide, pero ya como derrotado, ¿no, hermano? Hay abundancia en el Señor. Llenémonos de las riquezas del Señor. La vida que nos da Jesús es abundante. Él todo lo dio en abundancia, no es mezquino. En Efesios 2:7 habla de las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. El apóstol Pablo, que era rico porque tenía abundancia del Señor,
nos dice que en Él, en su gracia, en su bondad, para con nosotros hay abundancia. Y esa abundancia se ve en el fruto del Espíritu, por ejemplo. En el fruto del Espíritu uno ve la abundancia del Señor. Por eso, como somos personas espirituales, ¿no? Si bien tenemos carne, somos de carne, tenemos un alma, pero somos seres espirituales, tenemos que alcanzar esa abundancia, esa riqueza en el fruto del Espíritu. Tiene que haber gozo en tu vida, tiene que haber amor para con los demás, tiene que haber todo el fruto del Espíritu, ¿sí? Paciencia, templanza, como la oveja, que la oveja pareciera que es un animalito amoroso, ¿no? Lleno de cosas buenas, no como el cabrito. El cabrito nos da la imagen del desobediente, del rebelde. Por eso es usada esa figura del cabrito, pero la oveja es dócil. Amén. Qué hermoso ejemplo. Miren lo rico que es esta figura que el Señor usa. Y por último, ya para ir terminando, otro punto que está en el versículo 13. Dice que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y esta frase también me detuve a analizar, a ver hasta dónde quiere llegar esto. A Jesús le importamos nosotros. Tu vida le importa a Jesús. La persona que llega a una instancia de su vida que ya siente que no necesita vivir, deprimida, con problemas, intenta suicidarse, quitarse la vida porque cree que no le importa a nadie. Al Señor le importa tu vida y le importa mucho. Mirá si no le importa, que te rescata, te cuida y te lleva con Él a caminar. Ese gran misterio del amor eterno, ¿no? Dice que el Señor nos amó con amor eterno, que no tiene ni comienzo ni final, y te va a seguir amando por siempre, siendo nosotros tan pequeños, imperfectos. Él lo dio todo por nosotros. Es un amor que no tiene explicación, el amor del Señor. Di el ejemplo antes de una madre con un niño, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué quiere los padres para un niño a futuro? Quieren que ese niño sea una buena persona, una persona de bien, una persona sana, crecida, trabajadora, que se vaya perfeccionando en los años, que sea mejor que uno. Yo quiero que mis hijos sean mejor que yo y que mis nietos aún alcancen algo más en Cristo, en la vida, en todo, sean perfeccionados. Es el buen deseo de un padre. Nadie quiere que un hijo sea un fracasado. Nadie quiere que un hijo tenga problemas cuando sea grande. Todos queremos lo mejor, que pueda ser victorioso de los problemas, que pueda tener buenos valores en la vida. Eso es lo que queremos para nuestros hijos, los que tenemos hijos. Bueno, así le importamos a Jesús. De la misma manera, literal, pero en un amor mucho más grande le importamos. Así le importamos al asalariado o al el ladrón, no le importan las ovejas. No le importan, a Jesús le importamos mucho. Y Él lo sigue dando todo siempre por amor. No tiene límites el Señor, sigue dando, sigue dando, sigue dando. Ahora, ojo, no confundamos esa paciencia del Señor, nunca, no la confundamos. Vieron que el pastor dice que deja las 99 y va por la perdida, y la encuentra. Pero así como la encuentra, si estás muy, 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 muy lejos no te va a encontrar. La distancia es terrible. Cuando uno más
camina en el mundo, y esto lo digo por si hay algún apartado que caminó lejos del Señor un buen tiempo. Cuanto más tiempo uno está lejos del Señor, más imperceptible se hace la voz, más extraño es todo después para volver. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que le hablamos del Señor y nos dicen esta frase? A ustedes le va a sonar conocida. Sí, yo sé que tengo que volver, ¿no? Yo sé que tengo que volver. Pero, y ese pero dice un montón de cosas. Sé que tengo que volver, pero si algún día voy a volver, algún día, que sea ahora, ¿no? Uno cuando le habla le dice que sea hoy, pero eso te distancia del Señor, distancia a la oveja perdida, que el Señor nos encuentre enseguida si algún momento nos quedamos rezagados. Amén. ¿Se acuerdan de Pedro? Cómo el Señor trabajó con su vida, ¿no? A pesar de lo que era Pedro. Y eso es el Señor con muchos de nosotros cuando nos cuesta, ¿no? Cuando nos corremos un poquito, el Señor nos tiene paciencia, nos perfecciona. Sabe el Señor a quién le abrió los ojos también. Si leemos detenidamente, a mí me gusta leerlo todo completo, el párrafo del ciego que recobró la vista, porque hay ahí unos diálogos entre el ciego y los fariseos, unos diálogos hermosos. Yo no sé qué pasó, pero yo lo único que sé es que a mí me abrió los ojos. Yo lo único que sé, dice, que yo era ciego y ahora veo. Tremendo. No sé cómo fue. Por ahí no te acordás bien de la voz del Señor cuando te convertiste, pero lo único que tenés que ver es que antes eras ciego y ahora ves. Ahora vemos, aleluya, qué milagro, qué milagro, qué milagro poder ser ovejas de su prado. Así que más allá de toda esta simbología de la puerta, del pastor, de las ovejas, de los pastos, lo que nos queda es el gran amor de Dios. Amén. Ese gran amor de haberlo dado todo por nosotros y la condición nuestra de querer seguirle cada día. Así que acordate, yo quiero dejarte este ejemplo. Si estás un poquito lejos en el rebaño y vas quedando rezagado, seguirle. Apurá el tranco, apurá un poquito el tranco para llegar. Y cuando vea las últimas ovejas que vienen de la manada, que te estás acercando, fíjate también lo que las ovejas hacen. No, porque alguno es tan tajante que dice adiós, a los hombres no, pero seguí las buenas ovejas que siguen. Imitá las buenas ovejas que van siguiendo para no perderte. Amén. No es fácil la vida de la oveja. Mira, es tan rico esto, ¿no? Que también hablando de las ovejas, el Señor dice que nos manda como ovejas en medio de los lobos. ¿Y qué puede hacer una oveja en medio de los lobos? Parece que está muerta ya. La oveja entre medio de los lobos ya no tiene mucho para hacer, no se puede defender. ¿Cómo me defiendo de los lobos? Imagínate que hay una ovejita y vienen 2 o 3 lobos que se acercan. ¿Cómo se defiende? En esos documentales que uno ve de la selva, del África, ¿no? Cuando van los leones a comer los animalitos y corren, ya está perdido, ya uno sabe cómo termina. Va corriendo, se acerca. Pero acordate del rey David, que era pastor de ovejas, ¿no? Un símbolo, una figura de Cristo, el buen pastor. Dice, cuando venía un león, un oso, con mis manos, destrozaba ese animal. Eso hace el Señor con nosotros. Así que si estamos en medio de lobos, como nos envía el mismo Jesús, vamos confiados, porque sabemos que Él está con nosotros. Y esos lobos pueden ser los problemas, las circunstancias.
Yo digo, uno siempre tiene problemas, ¿no? Y circunstancias, pero hay que aprender a que en esas circunstancias esté el Señor, el buen pastor. Escuchar la voz. Ay, si pudiéramos escuchar al Señor antes de hablar, antes de tomar decisiones. A mí me trajo problema tomar decisiones sin escuchar al Señor. Cada vez que tomes decisiones sin consultar al Señor, algún costo eso va a tener. Porque la oveja no puede huir sola delante de los lobos. Nos tocó ser ovejas a nosotros. Amén. Y no es fácil ser oveja en medio de los problemas de los lobos. Así que a las adversidades le tenemos que poner el Señor, que es el buen pastor. Y poder levantar la vista, ¿no? Mirar al Señor, agudizar los oídos y escucharle. Amén. Bueno, yo espero que esta palabra nos aliente en el medio de tantas circunstancias, que nos aliente. Miren, la palabra del Señor es para eso. Los ejemplos son para eso. Las figuras que el Señor pone, las parábolas, son para eso, para poder acordarnos. Yo de la puerta de casa no me olvido. Y meditando en la palabra me vino ese ejemplo, porque es lo que uno le queda. La teoría y la práctica, ¿no? Te pueden enseñar mucho en el colegio, pero cuando se hace la parte práctica uno no se la olvida. Yo recuerdo cuando éramos chicos en la escuela las germinaciones. ¿Cuánto hicieron una germinación? Con el frasquito, no sé si estoy hablando chino para los chicos, pero no, el frasquito, el papel secante, la arena y la semillita. Ay, y ver cómo la semilla iba como explotando y sacaba las raicitas por abajo y el brote. ¡Qué buen ejemplo! Lo usa el Señor en la palabra de la semilla, ¿no? ¿Se acuerdan? El sembrador, la raíz que no encuentra tierra y después se seca. ¡Qué buenos ejemplos! Bueno, hoy nos quedamos con el ejemplo de la puerta. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Hay que pasar, entrar y salir con confianza. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre bendito por tanto amor y misericordia hacia tus ovejas, hacia tu rebaño. Señor, queremos poder comprender esta realidad que tan simplemente nos explicas, pero que era tan difícil de entender para aquellos que cuestionaban que eras el Hijo de Dios. Señor, gracias porque un día abriste nuestros ojos, nuestros oídos, nos hablaste, nos llamaste por el nombre, nos sacaste de los lugares peligrosos y vas delante, Señor. Oh, Señor, vos no vas detrás de la gente, vas delante. Señor, que podamos comprender esta realidad, que no nos podés empujar, Señor. Esa voz tan dulce, Señor, que aun cuando nos vamos quedando nos llamás por el nombre y podemos seguirte. ¡Qué bendición, Señor! Oh, Dios, Señor, mi oración en este momento es orar, pedirte por cada situación de mis hermanos aquí presentes, los que están escuchando detrás de una pantalla, de poder comprender, Señor, que tú eres quien nos llamas, que tú eres quien vas delante, marcando el camino en el medio de tantas voces distintas. Queremos oír tu voz, Señor. Señor, bendigo a cada hermano, cada hermana que está escuchando, Señor, y pido tu bendición
para el rebaño. Tu bendición, Señor. Iremos confiados siguiéndote, Padre. Iremos confiados sabiendo que en ti hay delicados pastos. Bendito sea tu nombre. Amén. Y amén. Amén. El Señor les siga bendiciendo cada día. Ha sido un privilegio para mí poder compartir con ustedes, esperando los tiempos que vengan, donde podremos estar juntos más seguido. Dios les bendiga.